Cierra los ojos un momento. Imagina que te despiertas a la mañana, miras por la ventana y todo parece diferente. No es algo catastrófico, simplemente diferente. Pesa un poco menos. El café cae un poco más despacio al servicio. Y cuando miras al cielo, la luna llena todo el horizonte. Porque anoche, mientras dormías, la Tierra y la Luna intercambiaron tamaños. De eso hablaremos hoy. Pero no solamente de eso, porque cuando empezamos a jugar con los tamaños en nuestro sistema solar, abrimos una fascinante caja de Pandora. Una caja llena de preguntas. Preguntas que nos obligan a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre la gravedad, las órbitas y nuestro lugar en el universo. Así que, ¿preparado? Porque aquí exploraremos cómo sería si nuestro planeta fuera diminuto. Bueno, primero podrías recorrer esta Tierra en pocas horas. Los océanos serían simples lagos, los continentes islas, y la gravedad sería tan débil que podrías literalmente saltar al espacio. La Luna no es solo una simple roca flotando ahí en el espacio. Estabiliza nuestro clima, controla nuestras mareas, incluso influye en nuestra biología. Algunos científicos creen que, sin la Luna, la vida compleja jamás habría surgido en la Tierra. Entonces, ¿qué pasaría si intercambiáramos nuestra luna actual con otra? Con Titán, la luna gigante de Saturno, por ejemplo, o ¿qué tal con Europa, la luna helada de Júpiter que esconde un océano subterráneo? Con Phobos, esa pequeña e irregular luna de Marte que parece más un asteroide capturado. Cada intercambio crearía una Tierra completamente diferente. Una Tierra con mareas monstruosas, o sin mareas, una Tierra estable, o una Tierra al borde del caos orbital. Ahí reside la grandeza de estos experimentos mentales. Nos obligan a darnos cuenta de la precisión con la que se calibra nuestra realidad. La Tierra tiene el tamaño exacto. La Luna está a la distancia exacta. El Sol tiene la masa exacta. Cambia un solo parámetro y todo se derrumba. O bien, todo cambia tan drásticamente que la vida, tal como la conocemos, se vuelve imposible. Pero al mismo tiempo estos escenarios nos muestran la flexibilidad del universo. ¿Cuántos otros mundos, otras realidades, otras formas de vida podrían existir en configuraciones que ni siquiera hemos imaginado? Por ahora, hagámoslos al revés. ¿Qué pasaría si nuestro planeta fuera gigantesco? Si la Tierra fuera tan masiva como Júpiter, ese gigante gaseoso que podría contener más de 1300 tierras en su interior. La gravedad ya no sería una simple fuerza que nos mantiene en tierra. Se convertiría en una prisión. Cada movimiento sería una lucha. Tus huesos se comprimirían bajo tu propio peso. La atmósfera misma colapsaría en una capa tan densa y espesa que la presión podría aplastar un edificio como si fuera una lata vacía. Y ahora, ¿qué pasaría si todos los planetas duplicaran su tamaño al mismo tiempo? Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. De repente, todos serían el doble de grandes. Las órbitas se volverían caóticas. Las fuerzas gravitacionales cambiarían por completo. El sistema solar, tal como lo conocemos, colapsaría. Hoy, vamos a explorar mundos imposibles. Jugaremos con la gravedad, las órbitas y los tamaños. Descubriremos qué sucede cuando reescribimos las leyes fundamentales de nuestro alrededor. Y quién sabe, quizás al explorar estas realidades alternativas comprendamos mejor por qué nuestra realidad es como es. Imagina que pudieras encoger el Sol al tamaño de una pelota de básquetbol. En ese punto, la Tierra se reduciría al tamaño de una semilla de ajonjolí. ¿Y qué tal si esta feroz bola de gas y plasma no fuera el objeto más grande de nuestro sistema solar? ¿Nuestro planeta seguiría orbitando el Sol? ¿O el Sol rotaría alrededor de la gran Tierra? ¿Qué pasaría con nuestros planetas vecinos? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si el Sol fuera más pequeño que la Tierra. Se requeriría el equivalente a 1.3 millones de tierras para lograr el volumen del Sol. Es tan grande que tiene más del 99% de la masa de todo el sistema solar. Se ve pequeño desde la Tierra porque está a 150 millones de kilómetros. Si hipotéticamente el Sol fuera más pequeño que la Tierra, nuestro planeta sería inhabitable. ¿Y el Sol? Bueno, esta gran estrella ya no sería una estrella. En el universo, el tamaño importa, y también la distancia. Sucede que la Tierra está lo suficientemente cerca del Sol como para no congelarse, como sucede con Marte,
también está lo suficientemente lejos como para no rostizarse, como sucede con Venus. Esto significa que el tamaño de nuestro planeta, el tamaño del Sol y la distancia entre ambos es lo que hizo posible que evolucionara la vida aquí en la Tierra. Pero ¿qué sucedería si el Sol fuera más pequeño que nuestro planeta? La masa de una estrella determina su color y temperatura. Las estrellas más grandes son más calientes y azules, mientras que las más pequeñas son más frías y rojas. El Sol es una estrella blanca. No es tan grande como una supergigante, ni tan pequeña como una enana roja. Podrías pensar que al hacerlo más pequeño, se volvería una enana roja con una zona habitable menor, pero este no es el caso. Por definición, una estrella, ya sea una supergigante o una enana roja, es solo una estrella cuando hay fusión termonuclear en su núcleo. ¿Cómo la obtienen las estrellas? No hemos medido muchas enanas rojas hasta el momento, pero la más pequeña que hemos encontrado tiene una masa de 10 tierras. Es cercano al tamaño teórico necesario para que exista esa fusión. Cualquier cosa más pequeña que 10 tierras ya no sería una estrella, sino un remanente estelar frío y oscuro. Si por alguna razón el Sol se encogiera a un tamaño menor al de la Tierra, este Sol no tendría la masa para crear una fusión y se consumiría completamente. Nuestro sistema solar perdería su única estrella. Debido a que el Sol es la fuente de la gravedad que nos mantiene a todos en órbita, todos los planetas, incluyendo la Tierra, flotarían en el espacio en busca de otro anclaje. Es un final poco feliz para la vida en la Tierra. Intentémoslo de nuevo. Esta vez, hagamos a la Tierra más grande que el Sol, mientras el Sol mantiene su tamaño. La masa de la Tierra sería 333,000 veces mayor a la actual. Un planeta tan grande generaría suficiente calor y presión en su núcleo para convertirse en estrella. Claro, no habría vida en esta cálida estrella, pero hay algo interesante sobre ella. Nuestro sistema solar no tendría uno, sino 2 soles. Se convertiría en un sistema estelar binario, con 2 estrellas que orbitan entre ellas y planetas alrededor de ambas. En cualquier escenario, la vida en la Tierra no tendría posibilidad de existir, pero probablemente evolucionaría vida en otros planetas o incluso en la Luna. ¡Por fin! Ha llegado el momento de revolucionar un poco las cosas. ¿Qué pasaría si, de un momento a otro, la Tierra se encogiera al tamaño de la Luna y la Luna se volviera tan grande como la Tierra? Los aviones podrían volar y ¿por qué dejaríamos de verla para siempre? Bueno, para analizar qué pasaría si cambiaran de tamaño, hay un punto de partida. Si el planeta se encogiera, todo en él se haría más pequeño, pero proporcionalmente entre sí. La Tierra contendría los mismos territorios, continentes, montañas, océanos y la corteza y el núcleo ferroso de siempre, solo que a la escala reducida de nuestra Luna. Para simplificar el asunto, pasemos a llamarla Mini Tierra y a la Luna Superluna. Entonces, este lugar sería más pequeño, pero los humanos, los animales y las plantas mantendrían su tamaño original. Así que, abróchate el cinturón porque y todo se va a congestionar. La versión original de nuestro planeta medía más o menos 4 veces nuestra luna original y pesaba 80 veces más. Pero, ya no. Ahora, estos cuerpos celestes enfrentan un abrupto intercambio. La mini Tierra se ha convertido en una luna y ahora somos los que estamos orbitando alrededor de la nueva superluna. Primero hablemos de la gravedad, porque ahora es muy distinta. Para cualquier cuerpo celeste, la fuerza gravitatoria depende tanto de su masa como de su radio. El radio de la mini Tierra es casi 1/4 parte de lo que solía ser. A la vez, solo conserva el 2% de su masa. Una transformación tan dramática, con seguridad, haría más pesada tu vida. ¿O más liviana? Me refiero a que en la mini Tierra te sentirías más liviano porque la gravedad equivale al 27% de lo que experimentabas originalmente. ¿Sí? La balanza marcaba 70 kilogramos en la Tierra original. Ahora solo pesas 19 kilogramos. Bajo esta nueva gravedad reducida,
desplazarse resulta, más divertido. Te sentirías como Neil Armstrong rebotando sobre el suelo lunar, con la ventaja de seguir en la Tierra y no requerir un traje espacial. Esos lugares que antes estaban lejos, de repente están a tu alcance. De Nueva York a París en avión, ya no son 6.000 kilómetros y 7 horas de distancia. Ahora solo hay 1.500 kilómetros y llegarás en menos de 2 horas. No solo consumirías menos combustible durante el viaje, sino también durante el despegue, gracias a la reducida gravedad. Por supuesto, pesar menos, flotar por ahí, atravesar el Atlántico en un abril y cerrar de ojos. Suena maravilloso, pero nada es gratis en este mundo. Los humanos evolucionamos en un planeta con una gravedad mucho, pero mucho más fuerte. No estamos adaptados para sobrevivir en este nuevo ambiente. Durante el transcurso de apenas 6 meses en el espacio, los astronautas pierden hasta un 13% de su masa muscular. Sí, ya sé. La gravedad reducida no es igual a la gravedad cero, pero tu cuerpo va a sufrir. Tu columna se degrada y se estira, provocando un dolor intenso mientras tus músculos se van debilitando. Bajo una menor gravedad, tus fluidos corporales pueden recorrer más fácilmente tu cuerpo y esto puede generar el síndrome por descompresión, popularmente conocida como la enfermedad de cara hinchada y patas de pollo. Es porque adelgaza las piernas mientras hincha tu rostro e incluso puede perjudicar la visión. Entre tanto, la superluna pesa cerca de 2/3 partes que nuestra Tierra original y ha igualado su tamaño. Y ya debiste adivinarlo, sí, supongo que sí. Su gravedad aumentó tremendamente. En la luna original la gravedad era apenas 1,62 metros por segundo al cuadrado, pero con su nuevo tamaño pasó a ser 5,96 metros por segundo al cuadrado. Algo así como el 60% de la gravedad de la Tierra original. La atracción gravitatoria de la nueva superluna representaría otra terrible amenaza al impactar nuestras mareas. En la Tierra original, las mareas oscilan 1 metro de altura más o menos, pero si la luna de un momento a otro se hace más pesada, atraerá las masas de agua con mucha más fuerza. Las mareas alrededor del mundo pasarán a ser tsunamis. ¡Despídete de ciudades costeras como Nueva York o Venecia porque quedarán inundadas y borradas del mapa! Millones de personas morirán y eso es apenas una muestra de lo que está por venir. La atracción gravitacional de la superluna será tan, pero tan fuerte que logrará deformar la superficie terrestre provocando masivos terremotos y erupciones volcánicas generalizadas. Y es que la gravedad de la luna alcanzaría a impactar el núcleo fundido de la Tierra, algo así como la actividad volcánica que Júpiter produce en su luna, en Io. ¿Recuerdas cuando dije que no necesitaríamos trajes espaciales en esta mini Tierra? Pues, olvídalo. Son definitivamente indispensables. La maravillosa y espesa atmósfera de la Tierra nos permite sobrevivir sin tener que llevar nada encima. No solo provee oxígeno para respirar, sino que nos protege de la nociva radiación solar. Pero en la mini Tierra la atmósfera desaparecerá y será un proceso bastante rápido. ¿Por qué? Primero, por la pérdida de gravedad. La fuerza gravitacional de la Tierra original bastaba para mantener la atmósfera en su lugar. Pero con la súbita reducción de esa fuerza, empezará a dispararse hacia el espacio exterior. La superluna podría atrapar algunos de esos gases y a lo mejor esta roca gris termine siendo nuestro más novedoso y habitable destino dentro del sistema solar. Pero aún si la mini Tierra logra conservar un poco de su atmósfera original, hay otro asunto que la irá acabando poco a poco. Como el planeta es más pequeño,
se va enfriando con mayor velocidad. Con el tiempo perderá todo el calor de su núcleo fundido, tal como le ocurrió a la Luna después de formarse hace unos 4.500 millones de años. Al principio también tenía su propio núcleo fundido. Te puedes estar preguntando qué tendría de grave quedarnos sin la temperatura generada por el núcleo fundido. Tranquilo, ya te voy a explicar. La parte externa de ese núcleo es lo que le brinda a nuestro planeta un campo magnético. La magnetosfera de la Tierra, a su vez, ayuda a mantener la atmósfera en su lugar. Sin ella, los vientos solares irían llevándose lo poco que nos quede. Por supuesto, cuando la mini Tierra se quede sin atmósfera, no podrás respirar. Además, las temperaturas serán excesivamente extremas. Como en el desierto, los días serán excesivamente calurosos y las noches terriblemente frías. Es muy probable que la mini Tierra conserve el hielo en sus polos, tal como lo hizo Marte. Sin embargo, todas las masas de agua líquida, incluyendo océanos y lagos, hervirán y se evaporarán, marcando sin duda el final de la vida sobre la mini Tierra. Sin atmósfera, recibirás tanta radiación solar que, aunque hayas milagrosamente sobrevivido hasta este punto, estarás invadido de cáncer y tendrás cataratas. Y tu sistema nervioso también será añicos. La mini Tierra perderá la atmósfera en muy poco tiempo, pero el campo magnético se desvanecerá de manera mucho más lenta. A la Luna le tomó 200 millones de años deshacerse de su campo magnético original. En el curso de esos millones de años, la mini Tierra experimentará otro cambio fundamental, con énfasis en la palabra fundamental, porque dejará de ser un planeta. Para entenderlo mejor debemos retroceder un poco. La Luna y la Tierra originales están bajo lo que se conoce como acoplamiento de marea o rotación sincrónica. La Luna tarda lo mismo en rotar sobre su eje que en completar una órbita alrededor de la Tierra. Es por eso que la Luna siempre nos muestra la misma cara. Pero en este nuevo escenario, luego de millones de años, la mini Tierra entrará en rotación sincrónica con la superluna. Al principio, la Luna, la superluna, hará que la mini Tierra se frene poco a poco hasta que ese nuevo sistema alcance su equilibrio. Solo que en ese momento será la mini Tierra la que orbite alrededor de la superluna. Además, mostrándole siempre una sola cara. Eso sería entonces lo que convertiría a la superluna en un planeta y a la mini Tierra, obviamente, en la luna de la superluna. Con ese acoplamiento de marea, la mitad de nuestro planeta jamás volverá a ver una luna en el cielo. ¿Y estás preparado para otro cambio alucinante? Los días ya no serán de 24 horas en la mini Tierra. Podrían llegar a durar hasta un mes. Imagínalo. Medio mes de completa oscuridad seguido de medio mes con luz solar. Por el lado positivo, las raves y las pijamadas, serán inolvidables. Espera, se me olvidaba. Que en este punto ya las temperaturas extremas, los volcanes, los terremotos y la exposición extrema a la radiación habrán acabado contigo. Y por el lado de la superluna, bueno, como ya estaba en rotación sincrónica con la Tierra, aún después del intercambio de tamaños, no se verá afectada en ese sentido. Los dos cuerpos celestes estarán en acoplamiento de marea entre sí. Pero, ¿sabes qué? Mira, seamos optimistas y veamos cómo podrías sobrevivir a estos eventos catastróficos. Tendrías dificultades para respirar en una atmósfera cada vez menos densa. Tu cuerpo estaría sufriendo los efectos de la gravedad reducida. Las temperaturas extremas, la radiación, los terremotos, los tsunamis, de todo. Tu vida en este nuevo y pequeño planeta sería realmente miserable. Aunque por otro lado, ver esa superluna cada noche es maravilloso. Brilla 4 veces más que la original y los eclipses de sol ahora son mucho más frecuentes.
Ante tanto inconveniente para vivir en la mini Tierra, la superluna empieza a verse como un lugar adecuado a donde mudarse, al menos por dos aspectos. Por un lado, ahora hay más gravedad que en la mini Tierra. Si fuéramos allá, recibiríamos la misma cantidad de energía solar a la que ya estábamos acostumbrados. Pero, siento decirlo, hay dos problemas. En la superluna no hay atmósfera y tampoco agua líquida. Si la especie humana o lo que queda de ella decide poblar la superluna, tendrá que fabricar una atmósfera que la rodee. Una manera de hacerlo sería rompiendo la corteza de la superluna para liberar los gases atrapados ahí abajo. La parte divertida, que lo haríamos con ojivas nucleares. Como la nueva superluna tiene más gravedad que la antigua, tiene más chances de conservar la atmósfera. Y con una atmósfera básica ya establecida, el siguiente paso sería extraer agua de los glaciares de los polos lunares. La luna original contiene unos 6.600 millones de toneladas de agua congelada. Por supuesto, al multiplicar su tamaño, lo mismo sucedió con las reservas de agua congelada, y habiendo librado agua en estado líquido, tendríamos que introducir plantas. Sí, plantas, iniciando el ciclo de expulsión de gases y creación de oxígeno. Así habríamos dado los pasos iniciales hacia el establecimiento de una base lunar. Y ahora, ¿cómo transportamos los suministros necesarios desde la mini Tierra hacia la superluna? La buena noticia es que ahora un cohete no requiere de tanto combustible para llegar a la Luna, dada la escasa gravedad terrestre. Podríamos transformar las tecnologías de Starship para crear unas naves que nos permitan construir nuestra colonia lunar. Quizás los humanos hallaríamos la manera de sobrevivir. Hemos resistido otras catástrofes. Con suerte, lo haremos de nuevo. Agárrate muy bien, porque hoy haremos que la órbita de nuestro satélite vaya a toda máquina. Ven a ver cómo la Luna rompe su límite de velocidad. ¿Por qué muchas ciudades terminarían bajo el agua? ¿Qué le pasaría a la corteza de la Tierra? ¿Y por qué la Luna podría salirse de su órbita? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si la Luna orbitara más rápido alrededor de la Tierra. Nuestro satélite se traslada alrededor de este pequeño punto azul a una velocidad cómoda y confiable de 1 kilómetro por segundo. Si crees que eso es rápido, déjame decirte que hay cosas que superan los límites que imaginas. Así que, ¿cómo podríamos hacer que se moviera mucho más rápido? Si la Luna siguiera acercándose a la Tierra, la atracción gravitacional de nuestro planeta aumentaría, y esto produciría un gran aceleramiento de su velocidad de órbita, de acuerdo a lo que sabemos por la tercera ley de Kepler. Entonces, si la Luna llegara a correrse hacia acá, iría cada vez más rápido. Y si eso sucediera, ¿podríamos terminar congelados? Una vez cada 27 días, la Luna completa un viaje alrededor de la Tierra. Bueno, eso era antes, porque ahora verás este cuerpo celeste con más frecuencia, y con más visibilidad y velocidad de la Luna, los eclipses lunares serían algo bastante frecuente. Pero esa hermosa vista en el cielo no compensaría el infierno que viviríamos aquí abajo. Si la Luna se acercara, la atracción gravitatoria desgarraría la corteza terrestre, y este aumento en la fuerza gravitacional generaría terremotos y desencadenaría erupciones volcánicas en todo el mundo. Y no vas a poder refrescarte en el mar para escapar del calor. Espera, déjame decirte el porqué. Los océanos van y vienen gracias a la órbita lunar, la gravedad de la Tierra y el Sol. Entonces, con una luna más cerca de nosotros, las mareas oceánicas se volverían mucho más grandes. Pero, ¿de qué tamaño estamos hablando? En promedio, unas 8 veces más altas. Las ciudades costeras se inundarían y algunas islas quedarían cubiertas por el agua durante la mayor parte del día. Casi 700 millones de personas que viven en esas zonas costeras bajas quedarían en riesgo y tendrían que ser evacuadas. Pero, ¿qué pasaría si la Luna comenzara a moverse aún más rápido? Recuerda la tercera ley de Kepler. La Luna solo orbitaría más rápido si se acercara a la Tierra. Ahora,
si llegara a la distancia de 18.470 kilómetros, alcanzaría lo que se llama el límite de Roche. Ese es el punto donde la Luna está tan cerca de la Tierra que las tensiones y fuerzas de marea entre estos cuerpos serían lo suficientemente potentes como para romper al satélite en pedacitos. Afortunadamente, este no es un escenario probable, ya que al aumentar su velocidad, la Luna sería lanzada al cosmos. Sí, una vez que nuestro satélite natural alcanzara los 1.4 kilómetros por segundo, tendría el impulso suficiente para escaparse de la atracción gravitatoria de la Tierra. Puede que verla irse te dé una sensación de alivio, al principio. Al fin y al cabo, la rotación de la Tierra sería más lenta sin la Luna, por lo que los días serían más largos. También sería el fin de los constantes terremotos y las devastadoras inundaciones. Pero en realidad, aquí es donde comenzaría la verdadera pesadilla. Las mareas se volverían más pequeñas y débiles sin la Luna. Cualquier ecosistema costero que no haya sido destruido por las inundaciones masivas ahora estaría completamente alterado. Sin mareas, los animales que dependen de fuentes de alimento que normalmente flotan en el océano no obtendrían los nutrientes que necesitan para vivir. Y sin la luz de la Luna, los depredadores nocturnos tendrían dificultades para cazar exitosamente. Esto podría crear un evento de extinción masiva de criaturas en la Tierra y en el mar. Y mientras que la vida en la Tierra se encuentra en problemas, bueno, el planeta también estaría en aprietos. La Tierra tiene una inclinación de unos 23.5 grados. Este ángulo hace posible que las estaciones se manifiesten, pero es la gravedad de la Luna la que estabiliza esta inclinación para que no vaya más allá. Entonces, sin ella, los cambios de estación no existirían y los patrones climáticos no se modificarían hasta el fin de los tiempos. Pero si la inclinación aumentara, podría causar condiciones climáticas extremas y una vez más, la Tierra podría sumergirse en una edad de hielo. Sí, una órbita lunar más rápida podría acelerar la extinción de toda la vida en la Tierra. Júpiter tiene 79 lunas conocidas. ¿Qué pasaría si moviéramos la Tierra a su órbita? ¿Cómo la supergravedad de Júpiter afectaría nuestras vidas? ¿Cómo se vería nuestro cielo? ¿Y por cuánto tiempo podríamos sobrevivir en un planeta congelado, lleno de volcanes? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si la Tierra fuera una luna de Júpiter. Cuando te encuentras a un viejo amigo en el lugar menos esperado, te das cuenta de que vives en un mundo pequeño. Cuando descubres que Júpiter puede albergar hasta 1.300 tierras, te das cuenta de que es un mundo diminuto. Imagina esto. Si la Tierra fuera del tamaño de una uva, Júpiter tendría el tamaño de una pelota de básquetbol. Tenemos una sola luna. Júpiter tiene 79 y contando. Así que sí, Júpiter es una muy grande y orbitarlo sería un sueño para todos los usuarios de Instagram. Pero, en este caso, una foto no hace que dure más, cuando cada día es una lucha por sobrevivir. Es una fría, muy fría mañana, y esto ocurre porque Júpiter está a 778 millones de kilómetros del Sol. Esto representa 25 veces menos luminosidad y 25 veces menos calor del que podemos disfrutar en este momento en la posición actual de la Tierra. Por fortuna, el Sol es súper brillante, así que aún tendríamos luz de día, pero si comparáramos a la Tierra con Io, la luna de Júpiter más cercana, los días tendrían una duración de alrededor de 40 horas. Claro, eso no importaría mucho, pues si nacieras en la luna terrestre de Júpiter, probablemente habrías crecido sin conocer la luz del Sol. La fuerza gravitacional de las otras lunas cercanas de Júpiter y del planeta en sí generarían fuerzas de mareas extremas. Estas, de hecho, causarían mucho calor en nuestro planeta Luna, pero solo internamente. Sí, así es como terminarías en un mundo donde si el frío no te mata, podría hacerlo un terremoto, un tsunami o una erupción volcánica. Bueno, ¿es eso o terminarías cocinado hasta morir? El campo magnético de Júpiter es 10 veces más fuerte que el de la Tierra, lo que significa que emite 1.000.000 de veces más radiación. Así que si quieres tener una vida funcional en la luna terrestre de Júpiter, vivir bajo tierra es tu mejor opción.
Un año en la Tierra es un mes en Júpiter. Le toma a este planeta 12 años dar una vuelta al Sol. Cada mes, Júpiter es impactado por entre 12 a 60 cometas o asteroides. Ya sean pequeños o gigantes, estos impactos tienen graves consecuencias, debido a que la fuerza gravitacional de Júpiter acelera estos objetos hasta que chocan a una velocidad mínima de 216.000 kilómetros por hora. Si la Tierra se convirtiera en una de las lunas de Júpiter, estaríamos en la línea de fuego. Al ser un planeta mucho más pequeño, tenemos menos probabilidades de absorber estos impactos. Hiciste bien al irte bajo tierra, pero no hay ningún lugar a donde ir cuando un asteroide de gran tamaño arrasa con tu hogar. Bueno, gracias por jugar. Más suerte para la próxima. ¿Qué esperabas? ¿Pelar una uva contra una pelota de básquetbol? Eso es muy cruel. Aún así, te damos puntos por tu estilo, tu valentía y sobre todo por tu curiosidad. Han pasado 150 días desde que la Luna entró en curso de colisión directo hacia nuestro planeta. A medida que se va acercando, las mareas oceánicas se intensifican. Nuestras ciudades se inundan y desaparecen poco a poco. Se registran erupciones volcánicas y terremotos alrededor del planeta. La atracción gravitacional de la Luna, que no para de crecer, sumerge a la humanidad en el caos. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Retrocedamos para entenderlo. Faltando apenas un año para que la Luna impacte la Tierra, te guiaremos a través de cada una de las fases principales de esta aproximación, detallando sus consecuencias y averiguando si habría alguna forma de detenerlo. Cuenta regresiva. 365 días. La Luna está absurdamente lejos, a 384.000 kilómetros de distancia. Como referencia, la circunferencia terrestre apenas supera los 40.000 kilómetros. Es tan vasto el espacio entre la Tierra y la Luna que allí cabrían todos los planetas del sistema solar. Por lo tanto, nuestro satélite tiene un largo camino por recorrer. Lo importante es que se dirige directamente hacia nosotros. Al principio no notarías diferencia alguna, solo viviendo en la playa te darías cuenta de que el oleaje iría elevándose, producto de la atracción gravitacional ejercida por la Luna sobre las grandes masas de agua. Pero empecemos por el principio. ¿Por qué es tan importante para nosotros la posición de la Luna? Bueno, ella desempeña varias funciones esenciales para el sostenimiento de la vida en la Tierra. Ya verás, pero antes de eso, ¿cómo es que permanece suspendida ahí, en el mismo lugar? Exacto. Todo tiene que ver con la gravedad. La Luna orbita la Tierra a más de 1 kilómetro por segundo. Es una velocidad considerable que incluso podría usarla para vagar libremente por el espacio. Sin embargo, como es mucho más masiva, la Tierra la mantiene amarrada y evita que se salga disparada hacia el espacio. ¿Y de qué nos sirve la Luna a los terrícolas? Una de las cosas que hace es contribuir a la estabilización del clima. Si la Luna comenzara a desplazarse hacia nosotros, ya no habría estaciones y, por ejemplo, el Sahara podría experimentar temporadas extremadamente largas de frío. O lugares como Canadá experimentarían un clima desproporcionadamente caluroso. Pero hay algo que sí me importaría. Me refiero al cambio drástico de nuestras mareas oceánicas debido al acercamiento de la Luna. Te muestro en un segundo. Me olvidaba mencionar que a la velocidad con la que la Luna se mueve actualmente le tomaría tan solo 5 días o menos impactar nuestro planeta. Pero vamos a cambiar eso. Hagámoslo más despacio, en un año. Así nos dará el tiempo suficiente para intentar resolver esta catástrofe. 360 días antes del impacto. La Luna arrancó a 384.000 kilómetros de distancia de la Tierra, pero ya se encuentra a 250.000 kilómetros de nosotros. Y su cercanía ya está afectando sustancialmente a nuestros océanos. Las mareas crecientes alcanzan los 5 metros
provocando inundaciones en todas las ciudades costeras. Muchas de estas, si no todas, están bajo el agua. Los edificios se derrumban y los ciudadanos se ven forzados a evacuar. Pero aún hay más. Todos los animales que habitaban las costas del Pacífico, como tortugas marinas y pelícanos, han sido desplazados por el mismo surgimiento del nivel del mar. Además, el agua salada de los océanos seguramente se habrá filtrado y contaminado nuestros suministros de agua potable. Esto apenas comienza y la luna se acerca cada vez más. Mientras esperamos que suceda y eso cause mucha más destrucción, me pregunto si algo así ocurrió antes. La respuesta es sí. Un objeto del tamaño de Marte, al que llamamos Theia, impactó nuestro planeta poco después de que se formara como tal. Así también fue como se formó la Luna. Después del cataclismo provocado por el descomunal choque entre estos dos cuerpos celestes, la Tierra se volvió a armar y la Luna surgió del disco de escombros que quedó orbitando al planeta. Gracias a las misiones Apolo, las muestras recopiladas y traídas de regreso pudieron ser analizadas para confirmar su similitud con las rocas en nuestro planeta. En conclusión, la Luna y la Tierra se formaron a partir de la misma materia prima, 200 días antes del impacto. En este punto, la Luna está a escasos 100.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Las cosas no cesan de empeorar para nuestro hogar y para todos quienes lo habitamos. Las mareas alcanzan los 30 metros de altura. Ninguna ciudad costera es habitable y toda infraestructura alrededor de ellas ha colapsado por completo. Desaparecieron los metros y los trenes. Todas las carreteras y autopistas están sumergidas bajo agua. Absolutamente todo. Pero, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué influencia ejerce la Luna sobre la Tierra hoy en día? En dos palabras, las mareas. Cuando vas a la playa, puedes observar cómo cambia el nivel del agua. Sin la Luna, no existirían las mareas. Es que ejerce una atracción gravitacional desde su lado visible desde la Tierra, atrayendo al agua del planeta hacia ella. Pero las mareas no siempre están más altas. A medida que la Luna gira alrededor de la Tierra, también produce dos protuberancias en el planeta. Una del lado que mira hacia la Luna y otra al lado opuesto. Entonces, a medida que la Tierra rota y la Luna se ubica sobre distintos puntos, el agua se eleva en dichas zonas. Esto produce la elevación y el descenso de las mareas a lo largo del día. Ahora, imagina este proceso a niveles extremos. Retrocedamos millones de años en el pasado. Al observar las rocas formadas por las mareas en áreas costeras, hallamos evidencias de que alguna vez fueron más intensas. Algunos científicos argumentan que esto es debido a que la Luna se encontraba por ese entonces mucho más cerca de nuestro planeta. ¿Y ahora? Pues al parecer se estaría alejando cada vez más de la Tierra. Unos 3,8 centímetros por año. Dentro de aproximadamente un siglo, los días serán cerca de 2,3 milisegundos más largos. Y dentro de millones de años, las mareas oceánicas podrían verse afectadas, pero marginalmente. Sin embargo, eso no es lo que está sucediendo ahora. En este escenario, la Luna se está acercando a la Tierra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, obviamente, evacuar hacia lugares con mayor elevación. Elige ciudades con al menos 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y aún así, no estarías completamente a salvo. Si las inundaciones provocadas por la rápida aproximación de nuestra Luna no te afectan, algún otro desastre natural lo hará. 100 días antes del impacto. Ya faltan solo 100 días y las cosas no hacen más que empeorar. Una de las más notorias es el clima cambiante a lo largo y ancho del planeta. Así es, los patrones climáticos también podrían verse alterados por completo, provocando el aumento de huracanes y tormentas violentas. Una cosa es el clima, pero ¿habrá algo todavía peor? Sí,
las erupciones volcánicas y los terremotos. La gravedad de la Luna también ejerce fuerza sobre la corteza terrestre. Y al irse acercando cada vez más, bueno, dicha fuerza aumenta, causando una tensión extrema en el manto de la Tierra que se manifiesta en temblores y volcanes activos. Bajo esta fuerza gravitatoria más potente, los volcanes en todo el mundo inician procesos de erupción. El anillo de fuego que recorre el Océano Pacífico es particularmente vulnerable. Esta área del mundo contiene casi el 75% de sus volcanes y es allí donde se presentan el 90% de los terremotos, lo cual solo se ha intensificado con este evento sin precedentes. En estos momentos, la devastación es generalizada. Las ciudades que estaban a salvo de las inundaciones ahora deben lidiar con terremotos intensos y erupciones abrasadoras. Y el curso de colisión de la Luna hacia la Tierra concluirá en cualquier momento. Ahora bien, ¿existe alguna manera de detenerlo? Pues en realidad podría haber una forma. En 2022, la NASA realizó la denominada Prueba de Redirección de Doble Asteroide o DART, por sus siglas en inglés. Durante dicho ensayo, la NASA lanzó una nave espacial con rumbo a Dimorphos, un asteroide que flota alrededor del Sol. La misión resultó exitosa, ya que dicha nave empujó al asteroide fuera de su curso. Actualmente, otros científicos trabajan sobre las bases de esa prueba inicial. Si la humanidad sigue profundizando en esta investigación, podría cambiarlo todo, porque incluso podríamos desviar la trayectoria de la Luna si decidiera desplomarse hacia nosotros. Aunque, espera un poco, porque todo esto podría ser irrelevante debido al límite de Roche, algo que probablemente sucederá cuando la Luna se acerque demasiado a la Tierra. En lugar de impactarnos, la gravedad del planeta superará a la de la Luna, lo cual conducirá a su desintegración. Día del impacto. Y bueno, ahora la Luna está apenas a 18.000 kilómetros de distancia. La distancia estimada del límite de Roche. En otras palabras, ese es el punto en el que nuestro satélite comienza a verse fuertemente afectado por la gravedad terrestre. Ahora la Luna no afecta a la gravedad aquí en la Tierra, sino que nuestro planeta es el que contraataca. Debido a los cambios gravitacionales empieza a resquebrajarse y romperse en pedazos. Pero en lugar de precipitarse sobre la Tierra y derribar edificios o impactar el suelo como aquel asteroide que extinguió a los dinosaurios, se mantendrán en órbita y formarán un anillo alrededor de nuestro planeta. La Tierra experimentará frecuentes lluvias de meteoritos gracias al gran volumen de asteroides que ahora están suspendidos a su alrededor. Ya sea por la fuerza gravitacional o por condiciones atmosféricas, algunos de esos meteoros y asteroides tenderán a caer aquí. Cualquier forma de vida animal que permanezca en el planeta quedará en estado de absoluta confusión. No recibiremos la misma luz que antes porque el anillo de asteroides bloqueará parcialmente los rayos del Sol. Esto afectará los procesos de fotosíntesis, tanto en las plantas como en el fitoplancton. Y menos fotosíntesis implica menos oxígeno. Entonces, todas las formas de vida sobrevivientes tendrán que lidiar con dificultades para respirar y seguir con vida ante la reducción de los niveles de oxígeno en todo el planeta. Y, debido a este nuevo sistema de anillos, habrá mucha más sombra en el planeta. Ciertas zonas se volverán extremadamente frías debido a esto, y podrán extenderse hasta provocar un enfriamiento global, algo que quizás haya sucedido antes. Sí, es probable que hace 450 millones de años o más, un asteroide desintegrado haya formado un anillo alrededor de la Tierra similar al que ves aquí. Dicho anillo alrededor del planeta pudo haber desencadenado un evento de enfriamiento global, bajando la temperatura de la Tierra en 8 grados Celsius. Un enfriamiento global semejante provocaría una variación extrema de las temperaturas.
destruiría las escasas fuentes alimenticias que le pudieran haber quedado en ese momento a la humanidad. Y debido a esa cantidad de asteroides errantes y escombros sobre nuestras cabezas, nuestros sistemas de comunicaciones dejarían de funcionar. Si en este punto hay personas que sobrevivieron a la catástrofe, necesitarías una buena dosis de suerte para contactarlos. Todos los satélites quedarían desconectados, aniquilando nuestra infraestructura de comunicaciones. Bajo las nuevas condiciones sobre la Tierra, con volcanes activos, terremotos, inundaciones y un enfriamiento global, nuestra mejor opción podría ser evacuar el planeta. Por supuesto, suponiendo que la tecnología de nuestras naves espaciales pudiera respaldar semejante estrategia. Aunque, si de alguna manera pudiéramos lanzar naves hacia el espacio, serían atacadas por miles de rocas espaciales flotando en nuestra atmósfera. El anillo de escombros constituiría un obstáculo para cualquier viaje y nos mantendría presos a todos los habitantes de la Tierra. Despídete, chau chau, de los viajes espaciales y de cualquier ideal de exploración. Y sobra decirlo, en un escenario de este tipo casi todos moriríamos. Una nueva luna acaba de aparecer cerca de la Tierra, pero no orbita a nuestro planeta, sino alrededor de nuestro propio satélite original. Espera, ¿ahora la luna tiene su propia luna? ¿Cómo se formó esta mini luna? ¿Es para siempre y nos afectará? Bueno, antes de lanzarnos a la órbita del satélite natural más grande de nuestro planeta, repasemos cómo fue que se formó originalmente. Y para hacerlo, hay que viajar a uno de los momentos más impactantes en la historia de la Tierra, hace aproximadamente 4.500 millones de años. Los científicos creen que durante los primeros años de nuestro sistema solar había otro planeta en nuestro vecindario llamado Theia. Pero aunque pudo haber sido similar en tamaño a Marte, prácticamente no hay evidencia de su existencia porque, obvio, Theia ya no existe. Lo cual nos lleva a la teoría del gran impacto. Según ella, Theia y la Tierra tenían órbitas que los condenaban a una colisión frontal. Y cuando estos dos masivos cuerpos celestes chocaron entre sí a toda velocidad, ocurrió, como lo describe el nombre de la teoría, un gran impacto. Enormes cantidades de material fueron despedidos por los dos planetas, pero todos esos residuos no terminaron flotando en el espacio. No. En cambio, formaron un espeso anillo de roca incandescente, polvo y gas alrededor de la Tierra. Y en el transcurso de algunos millones de años, todo ese material se fue compactando debido a la fuerza gravitatoria del planeta hasta formar un nuevo cuerpo celeste, ese que hoy conocemos como nuestra Luna. Esta hipótesis sobre su origen podría significar que en el futuro tendremos otro gran impacto para que así se forme otro satélite. Para responder esta pregunta, decidimos contactar al astrónomo y divulgador científico argentino Diego Bagú. En realidad, un objeto de ese tamaño sería ya imposible que impacte con nuestro planeta porque ya está estudiado el sistema solar en cuanto a los objetos de gran tamaño. Ahora bien, probabilísticamente es con seguridad que podemos afirmar que en algún momento la Tierra recibirá un impacto considerable. La pregunta nunca es si es posible, sino cuándo. Son cientos de miles los objetos que existen girando en el sistema solar y por eso es muy importante tener presentes los programas que rastrean estos objetos en el cielo, como así también desarrollar programas para mitigar un posible impacto a futuro. De todas maneras, no debemos preocuparnos a un futuro a mediano plazo porque los objetos considerables en cuanto al tamaño que podrían amenazar la existencia de la vida en la Tierra a través de un impacto, ninguno de ellos presenta un peligro en cuanto a sus rutas por el sistema solar. No tenemos que tener miedo, pero tenemos que estar atentos. Podemos estar tranquilos, aunque debemos mantenernos con los ojos bien abiertos. Así que analicemos otras posibilidades.
Aparte de la teoría del gran impacto, lo cual requiere millones de años para formar una luna, hay rutas más rápidas. Algunos satélites naturales son objetos completamente formados que son capturados o atraídos por las intensas fuerzas gravitacionales de otro cuerpo celeste. Toma la luna de Neptuno, Tritón, como ejemplo. Se teorizó que era un enorme cuerpo gélido, parte del cinturón de Kuiper, hasta que la gravedad de Neptuno lo capturó tras un encuentro cercano. Una perturbación gravitacional tan masiva podría haber sacado a dicho cuerpo de su órbita original, incorporándola a la de Neptuno. Con el tiempo, las interacciones de marea del planeta habrían hecho que la órbita de Tritón pasara de ser elongada y elíptica a casi circular. Y ahora que hablamos del caso Tritón, entre septiembre y noviembre de 2024, nuestro propio planeta tendrá un acompañante. Sí, así es. El asteroide denominado 2024 PT5 quedó atrapado por la gravedad de la Tierra y después de una corta visita, seguirá transitando el sistema solar. Así que le preguntamos al profesor Bagu sobre esta peculiar roca espacial. Esta roca, la 2024 PT5, es uno de los tantos decenas de miles de residuos que quedaron de la formación de nuestro sistema solar, cuando a partir de una nube de gas y de polvo interestelar se formó nuestro sistema solar. La enorme cantidad de ese material fue a parar al centro de la nube, que es el Sol hoy en día, y el resto del material principalmente formaron a los planetas. Pero quedó residuos que no fueron ni a parar al Sol, ni que conformaron los planetas. Esos son básicamente los asteroides y los cometas. La mayor cantidad de esos cometas y asteroides quedaron en dos zonas particulares. Una, en lo que es el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, que es toda una zona en el borde del sistema solar, que en términos espaciales es la zona más grande del sistema solar. Y luego una segunda zona más pequeña, que es el cinturón de asteroides, entre las órbitas de Marte y de Júpiter. Ahora bien, de tantos miles de asteroides, cada tanto, y nuevamente por fuerzas de gravedad, estos objetos, principalmente los que están en los bordes, se acercan hacia el interior del sistema solar, particularmente atraídos por la gravedad de los más grandes, el Sol, Júpiter y Saturno. Claro, cuando ingresan hacia el interior del sistema solar, muchas veces pueden pasar cerca de nuestro planeta Tierra. Muchos de estos objetos pasan, en términos astronómicos, cerca de nuestro planeta, y la gravedad de nuestro propio planeta puede capturar a uno de estos objetos y quedar girando alrededor de la Tierra. 2024 PT5 es un ejemplo que no va a quedar girando, sino que va a dar un rulo, un rizo, y va a continuar hacia el exterior del sistema solar. La verdad es que todo esto es fascinante, ¿no crees? Pero bueno, volvamos a nuestro escenario, sí, el escenario hipotético. Ahora imaginemos que nuestra luna logró captar con su fuerza gravitacional a un objeto más pequeño que ella, y así se convirtió en la luna de la luna. ¿Pudo entonces haberse tratado de un asteroide que pasó muy cerca de la Tierra, aunque evitando una colisión, y aún más cerca de la Luna para quedar atrapado por su gravedad? Esto constituiría un trastorno gravitatorio increíblemente delicado. Lo suficientemente potente como para engancharlo a la gravedad de la Luna, pero lo suficientemente débil como para no alterar la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Un estudio sugiere que, para mantener una órbita estable alrededor de nuestra Luna, dicho objeto no podría medir más de 1 kilómetro de diámetro. Y aún cuando este asteroide lograra pasar a ser una subluna, no lo sería para siempre. Estaría constantemente sometida a fuerzas tirando en distintas direcciones debido a las fuerzas de marea, tanto de la Tierra como de nuestra Luna, lo que implicaría que cabría la posibilidad de que fuera expulsada de su órbita o de que colisionara con la Luna. Así que su ciclo de vida como luna podría durar muy poco tiempo. Y durante esta pequeña ventana de tiempo, esa subluna no tendría prácticamente ningún efecto sobre nosotros. Al menos no de manera física. No obstante, se convertiría en un objeto de inagotable fascinación.
como lo es 2024 PT5. Por cierto, no podíamos dejar de preguntarle al profesor Bagú sobre esta roca que vino a visitarnos. ¿Es acaso posible que 2024 PT5, en vez de ser una segunda luna para la Tierra, se convirtiera en la luna de la Luna? Por las características propias de su órbita, es decir, de su camino por el sistema solar, sería imposible que orbite alrededor de nuestra luna. Y esto tiene que ver justamente con la mecánica orbital o la mecánica espacial, la mecánica celeste, que analiza básicamente cómo son los caminos de los objetos en el espacio a partir principalmente por las fuerzas de gravedad que hay entre los distintos cuerpos. En este caso, obviamente, los que juegan son la gravedad del Sol, la gravedad producida por la Tierra y la gravedad producida por nuestra propia Luna. Todo eso, cuando se pone a jugar en las ecuaciones matemáticas de la mecánica celeste, hace que este objeto esté muy bien calculado en cuanto al camino que va a seguir, y por eso es que los astrónomos pudieron deducir que el camino es como una especie de rizo, de rulo, alrededor de la Tierra, sin peligro de impacto alguno con nuestro planeta y también sin posibilidad alguna de que quede girando alrededor de nuestra propia luna. Bueno, al menos teníamos que intentarlo. A lo largo de la historia, la luna ha servido de fuente de inspiración para mitos, leyendas y relatos folclóricos. La repentina aparición de una luna más pequeña girando en torno a ella generaría toda una nueva ola de cuentos y, sin duda, innumerables teorías conspirativas. Pero, más allá de lo que le contemos a las futuras generaciones con respecto a la luna de nuestra luna, los científicos tendrían la oportunidad de estudiar un fenómeno celeste nunca antes visto. Y mucho menos uno tan cercano. Todos los observatorios y telescopios se enfocarían en este pequeño satélite para comprender cómo distintos objetos interactúan con las fuerzas gravitatorias, lo que nos permitiría recolectar información para predecir eventos similares que pudieran suceder en los confines de nuestro cosmos. Además de todo esto, la subluna nos brindará algo nuevo y emocionante que contemplar incesantemente por las noches, hasta que cualquier día pareciera desvanecerse hacia la profundidad del espacio o desplomarse a toda velocidad hacia un impacto inevitable. Y si no fueras tú quien la mantiene vigilada, ¿querrías que alguien más lo hiciera? ¿Por qué? Pues resulta que en medio del tira y afloje entre nuestro planeta y la Luna, la subluna podría eventualmente colisionar con la Tierra. En tal caso, la mini luna se comportaría tal como esperarías que lo hiciera cualquier asteroide. Con destino hacia la Tierra, penetraría nuestra atmósfera y empezaría a generar un calor intenso debido a la fricción con el aire. Considerando sus escasas dimensiones, habría una alta probabilidad de que se rompiera en pedazos antes de impactar la superficie. Pero de permanecer intacta, traería graves consecuencias para todos nosotros, viajando a una velocidad promedio de 72.000 kilómetros por hora. Este asteroide podría caer justo en medio de tu ciudad. ¡Sí! Y la cantidad de energía liberada por dicho impacto equivaldría a miles de megatones de TNT. Me pregunto, ¿qué pasaría si otro objeto, uno mucho más grande, chocara con la Tierra? ¿Hasta qué punto empeorarían las cosas? Un asteroide viene directo hacia la Tierra. Al principio los científicos dijeron que pasaría de largo, pero al parecer han cometido graves errores de cálculo. Ahora aseguran que sin duda se dirige hacia nuestra esfera azul. ¿Qué podría pasar? ¿Será este el fin de la humanidad? ¿Podremos alterar la trayectoria del asteroide? ¿Y por qué dicen que podría ocurrir antes de 2029? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si un asteroide impacta la Tierra en 2024. Primero, queremos aclarar que este es un escenario hipotético, y aunque nos divierta la idea, la amenaza de un asteroide no es motivo de risa, es bastante real. Los astrónomos habían advertido que el asteroide 99942, conocido también como Apophis, podría chocar con la Tierra en 2029.
Apophis fue descubierto en 2004 y desde entonces los científicos lo vigilan de cerca. En cierto punto, las investigaciones sugerían que el asteroide tenía un 2,7% de probabilidad de impactarnos. Aterrador, ya sé. Sin embargo, cálculos más avanzados predicen que el Apophis pasará a unos 30.000 kilómetros de la Tierra. Diríamos que es lejos, pero la Luna se encuentra a 380.000 kilómetros de distancia, así que podría prácticamente rozar nuestras cabezas. Uf, al menos no hablan de un impacto directo. Bueno, digamos que en este caso no acierten y el asteroide sí nos tenga en la mira, y además que llegue antes de lo esperado, es decir, que choque con la Tierra este mismo año. Entonces, veamos con qué nos enfrentaríamos. Apophis mide 340 metros de diámetro, es decir, que supera la altura de la Torre Eiffel. Pero, ¿este sería el asteroide más dañino de todos? Por fortuna para nosotros, no está ni cerca. El Chicxulub, el monstruo que borró del mapa a los dinosaurios, medía entre 10 y 15 kilómetros de diámetro. Así que este sería su hermanito menor. Pero eso, ¿qué implica para nosotros? ¿Se extinguiría la especie humana debido al impacto? Bueno, tocaremos este tema más adelante. Por ahora, analicemos si tenemos alguna posibilidad de detenerlo. Lo primero sería identificarlo, y eso ya se hizo. Conocemos su tamaño y sabemos que se desplaza a unos 30 kilómetros por segundo. Lo siguiente es saber cuáles serían los pasos que podríamos seguir. Bueno, hay dos opciones. Una se basa en el impacto cinético. En pocas palabras, el lanzamiento de una sonda espacial en curso de colisión con el asteroide con la esperanza de que altere su velocidad y trayectoria. La otra se la conoce como tractor gravitatorio. Una nave espacial de gran tamaño volaría al lado del asteroide para eventualmente, debido a su atracción gravitacional, desviar su camino. El tercer lugar en la lista de opciones lo ocupa la ablación láser. Esto consiste en usar láseres especializados para volatilizar partes de la superficie del objeto espacial. No lo destruiría, pero lograría modificar su ruta. Al menos le restaría volumen y así reducir su impacto. Por último, pero no menos importante, está la definitiva opción nuclear. Sí, lo sé. Sería el último recurso. Es más, ante un asteroide de estas dimensiones y con tan poco tiempo disponible, podría ser nuestra única alternativa. Pero espera, no oprimas el botón rojo. Estallar una bomba atómica contra un asteroide podría tener graves consecuencias. Por ejemplo, se rompería en 1000 pedazos. Ya no sería uno grande, sino centenares de asteroides pequeños y meteoritos cayendo hacia la Tierra, empeorando las cosas aún más. Y ya no serían rocas comunes, las habríamos hecho radiactivas. Zonas extensas del planeta, además de sufrir la caída de asteroides y meteoritos, experimentarían niveles de radiación apenas comparables con los de una guerra nuclear. En definitiva, ¿cuál sería la mejor opción? Dame un minuto para pensarlo. Oh, no. Nos demoramos en tomar una decisión y ahora Apophis está por llegar. ¡Agárrate fuerte! El asteroide podría caer en algún lugar en medio del Océano Pacífico, por lo que no podrías ver el impacto. Esta es la ubicación más probable para que choque, teniendo en cuenta que la superficie terrestre es principalmente agua. Pero aunque no lo veas, sí que lo sentirías. La colisión del asteroide con el planeta sería tan devastadora como la explosión simultánea de miles de bombas nucleares, solo que con mucha menos radiación. Apophis podría dejar un cráter tan grande como 1 kilómetro de ancho al fondo del océano. Pero lo que vendría después sería todavía más catastrófico. El impacto masivo provocaría gigantescos tsunamis alrededor del mundo. Varias horas después, ciudades a lo largo de la costa del Pacífico sufrirían las consecuencias. Estas olas gigantes recorrerían el Océano Pacífico a 800 kilómetros por hora, desde Chile hasta Alaska. Pasando por Perú, Ecuador, México y California, la gente enfrentaría oleajes descomunales. La energía liberada por el asteroide podría generar olas de más de 30 metros. Al menos así fue hace unos años. En 2004, el sudeste asiático sufrió la embestida de un tsunami con olas que excedieron esa altura.
Más de 230.000 personas fallecieron. Pero esta vez, el desastre sería global. No solo las Américas se verían afectadas por el agua. Japón, Australia y Filipinas también sufrirían el impacto. Todas estas regiones quedarían destrozadas, además de acabar con la vida de millones de personas. Ahora, pensemos en lo que sucedería si el asteroide no cayera en el mar, sino en tierra firme. Para empezar, el cráter sería mucho más grande. Se sabe que estos miden entre 10 y 20 veces el tamaño del asteroide que lo produce. Y sin agua que amortiguara el golpe, este cráter podría medir hasta 7 kilómetros de diámetro y 1 kilómetro de profundidad. Dependiendo del lugar, sería capaz de aniquilar ciudades enteras. La onda expansiva por el impacto inicial recorrería cientos de kilómetros, derrumbándolo todo, esparciendo toneladas de polvo y escombros por toda la atmósfera. Podría llegar a ser tan grave como un invierno apocalíptico, es decir, que las nubes de polvo del impacto bloquearían la luz del sol, arrasando con cosechas y plantas. En resumen, sería una catástrofe medioambiental generalizada que duraría semanas o meses, además de la enorme pérdida de vidas humanas. Ojalá que, si llegara a suceder algo como esto, el impacto fuera tan lejos de cualquier zona poblada o continente.